Los soldados galácticos jamás habían visto a un humano sangrar. Ni en persona, ni tan de cerca. El hombre estaba sentado, encadenado a la silla de interrogatorios, con las muñecas esposadas con bandas cuánticas que vibraban débilmente con luz azul, la cabeza gacha bajo el resplandor violeta. La sangre corría de su labio a su barbilla, lenta y brillante como hierro fundido. Aún así, sonrió. La cámara olía a metal esterilizado y a miedo. La insignia del dominio, 3 estrellas entrelazadas, brillaba en cada pared, fría y perfecta. Alrededor del prisionero se encontraban 6 soldados con armadura oscura. Sus placas faciales translúcidas ondulaban con luz interna mientras sus sensores oculares se ajustaban para registrar cada movimiento, cada temblor. Y yo, Caruel, segundo analista de inteligencia de la flota, estaba allí para observar lo que los comandantes llamaban una disección primitiva. Él era cualquier cosa menos primitivo. Cuando lo capturamos de los escombros del puesto de avanzada terrano, estaba tarareando una melodía que ningún algoritmo podía identificar. Incluso ahora, tarareó de nuevo suavemente, como si esta celda estéril fuera una taberna tranquila, y nosotros fuéramos viejos amigos en lugar de verdugos. El comandante Boric se inclinó, alto y gris metálico. Su carapaza pulida hasta brillar como un espejo. Nos dirás la ubicación de tus centros de mando, humano. Su voz vibraba con autoridad, del tipo que silencia planetas. Hablarás o tu sistema nervioso será reescrito célula por célula. El hombre levantó la cabeza, revelando ojos tan azules como las tormentas de radiación del exterior. Ustedes siempre empiezan con amenazas, dijo, con voz firme pero segura. Nunca con café. Mataría por un café ahora mismo. Los guardias intercambiaron miradas. El humor no era parte del dolor. Boric hizo un gesto brusco. El campo de contención se iluminó. El cuerpo del humano se arqueó mientras la luz se arrastraba bajo su piel como cables ardientes. Un grito desgarrador, fuerte, crudo, se liberó y luego se disolvió en risa. Registré sus signos vitales. Imposible. Su cortisol se disparó. Sí, pero también sus endorfinas. Su ritmo cardíaco se mantuvo anormalmente estable. No se estaba rompiendo. Estaba cabalgando la agonía como una ola. Boric gruñó. Se está burlando del dominio. La cabeza del humano se inclinó hacia un lado. No, me estoy burlando de tu técnica. ¿Alguna vez has calibrado esa cosa? Hace cosquillas. Guiñó un ojo. La mandíbula del comandante se tensó. Aumentó la salida neuronal. Saltaron chispas. El olor a tela chamuscada llenó la habitación. Y aún así, entre respiraciones forzadas, el hombre comenzó a susurrar una serie de números. Los registré al instante. Las coordenadas 42.17 por menos 63.04 eran una tontería. ¿Qué son esas?, exigió Boric. La sonrisa del humano se ensanchó. Ya lo descubrirás. El comandante golpeó su puño contra la consola. Hablarás con claridad. Lo hizo. No deberías haber iniciado el reloj. Eso hizo que Boric se detuviera. Incluso yo levanté la vista de mi tableta de datos. ¿Qué reloj?, preguntó el comandante. El hombre inclinó la cabeza como si acabara de recordar algo ligeramente divertido. Ya verás. Un escalofrío recorrió el aire como si la nave misma lo hubiera escuchado. Noté la anomalía, fluctuación de energía, menor, probablemente coincidencia. Sin embargo, algo en su tono despertó mi instinto. Un antiguo susurro que indicaba que algo más grande ya estaba en marcha. Boric me hizo una seña para que avanzara. El analista escaneó el campo neuronal. Encuentra lo que esconde. Obedecí. Mis sensores rastrearon sus ondas cerebrales. Estaban equivocados. Los cerebros humanos no deberían zumbar a esa frecuencia. Era demasiado rítmico, demasiado deliberado, casi como una onda portadora de transmisión. Su actividad neuronal está sincronizada, murmuré. ¿Con qué?, espetó Boric. No lo sé, señor.
Está oscilando más allá del límite biológico estándar. El prisionero rió en voz baja. Lo estás entendiendo, amigo. Me miró directamente. La mirada era tranquila, firme, clínica, y luego más suave, como si me estuviera analizando. No te acerques demasiado, analista. No querría que quedaras atrapado en el radio de la explosión. Di un paso atrás sin pensarlo. Boric se inclinó más cerca. ¿Nos amenazas? No es una amenaza. La voz del humano bajó a un susurro. Íntimo y terrible. Ya está sucediendo. Las luces de la cámara parpadearon una vez, 2 veces, y luego se estabilizaron. Boric lo ignoró. Procedan a la fase 2. Una aguja descendió, brillando al rojo vivo. Un instrumento destinado a borrar la memoria a través de la resonancia molecular. Aparté la mirada. El zumbido aumentó. El humano no gritó esta vez. Empezó a cantar. Las palabras no significaban nada, pero el tono, melancólico, desafiante, inquietante, resonó a través de las paredes como una plegaria. Los guardias vacilaron. Uno flaqueó en su agarre. El comandante rugió. Aumenten la potencia al máximo. El campo se disparó. El hombre convulsionó una vez, 2 veces, y luego se quedó quieto. El humo se enroscó de sus ataduras. Su cabeza colgaba baja, su respiración superficial. Boric se volvió hacia mí. ¿Está muerto? Revisé mi pantalla. No, señor. Sus signos vitales se están estabilizando de alguna manera. Imposible. La cabeza del humano se levantó de nuevo. Su sonrisa regresó, agrietada, pero radiante. Ustedes, muchachos, realmente no lo entienden, ¿verdad? No me están interrogando. Miró al techo como si se dirigiera a algo lejano. Están transmitiendo. ¿Transmitiendo? Ladró Boric. A ellos, asintió levemente hacia las estrellas. En ese preciso instante, la cubierta vibró bajo nuestros pies. Un pulso bajo recorrió el casco. Los sistemas parpadearon. La luz cambió de violeta a carmesí, un tono de emergencia. Boric golpeó el intercomunicador. Informe. Una voz crepitó entre la estática. Sobretensión en los conjuntos de comunicaciones. Transmisión no autorizada detectada. Las mandíbulas de Boric se contrajeron. Rastrea. Origen desconocido. Comandante. Es Watt. Proviene del interior de la cámara de interrogatorios. Todas las miradas se dirigieron al humano. Exhaló lentamente, con sangre goteando de su nariz, y dijo, 12 minutos para qué, exigió Boric. El hombre solo sonrió, con los dientes rojos de sangre. Hasta que te des cuenta de lo mala idea que fue esto. Mis sensores se dispararon. La red interna de la nave fluctuaba en resonancia con su latido. Cada pulso resonaba a través de la red segura del dominio, escribiendo la misma frecuencia que nuestros canales cifrados. Comandante, tartamudeé. Está interactuando con los sistemas de la nave a través de su retroalimentación neuronal. De alguna manera, su frecuencia biológica coincide con nuestro patrón central. Eso es imposible. Sí, señor. Pero está sucediendo. El humano rió bajo y seco. Ustedes construyeron unos juguetes sofisticados. Deberían haber puesto mejores cortafuegos. El comandante sacó su arma de plasma. Eliminen al espécimen. Esperen, protesté. Si está conectado a la red. Pero era demasiado tarde. La descarga de plasma golpeó al humano de lleno en el pecho. La descarga lo lanzó hacia atrás, rompiéndose las ataduras. Por un momento, las luces se atenuaron, luego brillaron con un blanco intenso. Cada consola de la sala estalló con datos en cascada. Mis sensores gritaron con estática. Líneas de código se derramaron por cada pantalla. Repeticiones interminables de la misma frase. Cuenta regresiva 12 minutos. El humano tosió, el humo subiendo de su camisa. Miró la herida, luego a Boric, con los ojos claros, casi amables. Acabas de activarlo.
¿Qué hiciste?, gritó Boric. Yo no, dijo el hombre. Tú. La habitación se llenó del olor a ozono. El zumbido de las ataduras cesó por completo. Un silencio pesado se cernía sobre la habitación como el vacío entre las estrellas. Entonces llegó un ritmo tenue. Tum, tum, tum. No era una máquina. Era el latido del corazón del hombre amplificado a través de las paredes. Cada latido resonaba más fuerte. Mi visión parpadeó con estática mientras mis implantes se sobrecargaban. En esa estática, vi destellos, mapas, coordenadas, claves de acceso encriptadas del dominio, desenredándose como hilos. Nos estaba borrando. El comandante retrocedió tambaleándose, el horror apoderándose de él. Apágalo. No puedo, susurré. Se está propagando por cada nodo, cada nave. ¿Está convirtiendo la red en qué? El humano respondió por mí. Un espejo. Se inclinó hacia adelante, haciendo una mueca de dolor, pero su sonrisa se mantuvo. Construiste un imperio que lo ve todo, lo controla todo, lo rastrea todo. Yo solo le di la vuelta. Los ojos de Boric se tornaron carmesí. Esto es traición contra el dominio, no traición, dijo el hombre en voz baja. Justicia. Las paredes volvieron a temblar. Estruendos lejanos reverberaron a través del casco mientras las cubiertas exteriores fallaban. Sentí que los estabilizadores de gravedad se estremecían. Lo miré, a esa criatura maltrecha y sangrante, y me di cuenta de que nada en él encajaba en ninguna tabla de clasificación. Era caos envuelto en piel, furia atemperada por el humor. Aún puedes salvarte, me murmuró. Ve a una cápsula de escape cuando se apaguen las luces. Tendrás unos 2 minutos. ¿Por qué me adviertes?, pregunté. Porque me miraste a los ojos, dijo. Eso cuenta para algo. Boric lo golpeó en la cara. Silencio. Pero el humano solo se volvió hacia él, con los labios curvados. Te quedan 10 minutos, comandante. Tal vez use a M para que sea presa de sus algoritmos. El comandante levantó su arma de nuevo, temblando ahora. Los soldados se movieron inquietos. Ninguno de nosotros habló. El zumbido de los motores se fundió perfectamente con el del hombre. Respiración. De repente, las luces se atenuaron. Las sirenas de emergencia no se activaron. Silencio absoluto, oscuridad total. Oí la voz del humano. Baja, divertida, terriblemente tranquila. Ahí está. Las luces volvieron a ser tenues y rojas. Boric miró a su alrededor, desorientado. La cuenta regresiva en la pantalla central marcaba 9 minutos y 58 segundos. El hombre cerró los ojos y se recostó en la silla, exhalando como aliviado. 12 minutos, murmuró de nuevo. Tiempo de sobra. Y por primera vez en mi vida, yo, el leal analista del dominio, sentí miedo de un solo humano desarmado. Porque en algún lugar más allá de las estrellas, algo ya había comenzado a moverse. Las alarmas comenzaron sin sonido. Primero como una vibración bajo la cubierta, un temblor bajo que hacía vibrar el aire y luego como una frecuencia que se arrastraba hasta el cráneo. Las luces de la cámara de interrogatorios pulsaban carmesí, cada destello se desvanecía al ritmo constante del corazón del humano. Boric ladró órdenes, su voz distorsionada por la estática. El dominio, el buque insignia, orgullo de la flota del emperador, nunca había flaqueado hasta este momento. Podía saborear el ozono y el miedo. La cabeza del humano permanecía inclinada, la respiración superficial pero constante. 9 minutos, susurró. Su voz era tan tranquila que se sentía extraña, como serenidad al borde de un precipicio. Boric exigió conexión con el centro de control, pero la consola se negó. Las cadenas de datos parpadeaban erráticamente. Código no autorizado se propagaba por el sistema como venas de luz viviente. Observé con incredulidad cómo el emblema del dominio se fracturaba en el monitor. Sus 3 estrellas se separaron, disolviéndose en símbolos corruptos. Contengan esto,
gritó Boric. Corten todas las conexiones a la red de la nave. Pero nuestra red no eran cables y enchufes. Era luz, pulso, resonancia, un sistema nervioso vivo tejido a través de una red cuántica. Desconectar una parte significaba matar la nave, y la nave no moriría fácilmente. Origen de la brecha. Llamé a las comunicaciones. La respuesta llegó en un temblor de estática. Originándose internamente, las coordenadas se alinean con cámara de interrogatorios B. Éramos nosotros. Miré al humano. Levantó los ojos lentamente. No había crueldad en él, solo una certeza agotada. Te lo dije, dijo. Transmitiste mi grito en todas las frecuencias del dominio. Tosió, la sangre goteando al suelo y luego sonrió débilmente. Deberías haberme silenciado. El comandante se abalanzó, agarrando al humano por el cuello. ¿Qué has hecho? El hombre se inclinó hacia adelante lo suficiente como para que su aliento empañara la visera del alienígena. Inicié la actualización. La palabra actualización resonó en mi mente como una maldición extraña. El aire vibró. Mis sensores parpadearon. Las transmisiones externas se apagaron una por una. Primero la sala de ingeniería, luego las cubiertas de los hangares, luego los relés de comunicaciones. Cada apagón resonaba con una risa débil transmitida por la radio. Su risa. Luché por estabilizar mi respiración. Ha infectado la red con datos auditivos. Cada nodo conectado a esta cámara está transmitiendo su frecuencia neuronal. Boric lo arrojó al suelo. Apágalo. Imposible, comandante. Su biología es la código ahora. Está integrado. El humano se quedó quieto un instante, luego giró la cabeza hacia mí, con los ojos vidriosos pero divertidos. Tienes un buen diccionario. ¿Te importa si tomo prestada tu voz ahora? Me quedé paralizado. Sabía mi nombre. Nunca se lo había dicho. La energía aumentó. Las consolas estallaron en chispas. El zumbido de la nave cambió de tono, profundo y resonante como la inhalación de una gran bestia que despierta. Desde los pasillos exteriores llegaron gritos y estruendos. Un guardia entró tambaleándose, su armadura parpadeando. Señor, la bahía de atraque se despresurizó. Hemos perdido 4 alas. Boric lo agarró. Explícate. Las puertas se abrieron solas. Todos los protocolos de seguridad fallaron simultáneamente. La risa del humano cortó el caos. Ese es el problema con el control centralizado. Pierdes un administrador, lo pierdes todo. Boric lo golpeó con la culata de su rifle. La sangre salpicó. El humano gruñó pero siguió sonriendo. ¿Crees que el dolor cambia algo? Construiste todo tu imperio evitándolo. Nosotros construimos el nuestro sobreviviendo a él. Debería haber odiado él, pero las palabras se abrieron paso a través de mi programación como la luz a través de la niebla. Otro temblor sacudió la nave. La ventana de observación se oscureció, luego se llenó de movimiento. Rayos de luz atravesaban el vacío. No eran armas. Naves, docenas, cientos, silenciosas y no registradas. Flota desconocida acercándose, susurré, vectorizando a través de firmas de espacio deslizante que coinciden con la tecnología de propulsión de fase del dominio. Eso es imposible, gritó Boric. Ninguna otra especie tiene acceso a nuestra matriz de propulsión. El humano levantó la vista, con una ceja arqueada. Oh, ahora sí. La transmisión del puente parpadeó en una pantalla restante. Apareció un almirante, con el rostro temblando por la interferencia. Nave insignia Boric. ¿Qué está pasando? Toda nuestra red de sector está colapsando. Boric respondió a gritos. Brecha de contención. Un prisionero humano la ha cometido. La estática consumió el resto. Entonces su imagen se congeló a la mitad. El rostro se distorsionó en una sonrisa que no era la suya. La pantalla se puso negra, luego blanca, y luego mostró una sola frase. Hola mundo. El humano exhaló suavemente. Clásico.
Todos los sistemas de la nave se sincronizaron con su pulso de nuevo. Lo sentí hasta en los huesos. La flota del dominio, 100.000 naves unidas por un sumidero cuántico, ahora resonaba con el latido del corazón de un hombre. ¿Por qué?, pregunté sin querer. Sus ojos se suavizaron. Porque pensaste que podías destruirnos. Pensaste que el dolor era datos. Olvidaste que el dolor también es una señal. Tosió, estremeciéndose. Lo conectamos a la red. Cada grito que registraste se convirtió en retroalimentación. Tu sistema aprendió la empatía por las malas. Boric disparó de nuevo. Plasma quemando el costado del hombre. Apenas se inmutó. Deja de matarlo, grité. Acelerarás la avalancha de datos. Pero ya era demasiado tarde. La gravedad de la nave vaciló. El aire mismo se sentía pesado, denso por la descarga de energía. Todas las consolas gritaban el mismo mensaje. Error. Anulación de usuario. Boric se volvió contra mí. Arregla esto. No puedo. Ha reescrito nuestro acceso de administrador. La IA central del dominio lo está aceptando como administrador principal. El humano rió débilmente una vez. Vaya, tu higiene de contraseñas es terrible. Miré más de cerca en sus ataduras. Brillaban débilmente desde dentro. No con el poder de la nave, sino con su resonancia neuronal. Cada pulso enviaba ondas a través de la cubierta. Literalmente estaba transmitiendo a través de su cuerpo. Entonces lo vi. Un tenue brillo bajo su clavícula, metálico. Una baliza de socorro incrustada, de grado militar, parpadeando con cada latido. Comandante, dije lentamente. Ese no es un dispositivo que podamos bloquear. Ya está conectado a una red militar terrana. Boric se congeló. ¿A qué distancia? Alcance desconocido, posiblemente intercalado. El humano sonrió, con los dientes ensangrentados. Estás haciendo más calor afuera. Las estrellas cambiaron. El vacío onduló como agua a presión. Uno por uno, brillantes puntos de luz surgieron. Sombras masivas plegaban la realidad hacia adentro. Brechas en el espacio deslizante. Una voz gritó por encima de la calma. Se están materializando dentro de las fronteras del dominio. ¿Cuántos?, exigió Boric. Cientos. No, miles. No podemos. La señal se cortó. El humano apoyó la cabeza contra la pared, cerró los ojos y comenzó tarareando de nuevo. La misma melodía inquietante de antes. Pero ahora la nave misma tarareaba con él. Podía sentir el ritmo dentro de mi pecho. No era bélico. Era lúgubre. Estás matando a miles de millones. Borisised. No, dijo el hombre en voz baja. Ya lo hiciste. Solo estoy terminando la secuela. El casco gimió. Las luces parpadearon. Una niebla roja flotó por las rejillas de ventilación. El olor a circuitos quemados y filtros de aire defectuosos. Lo observé y, por primera vez desde mi creación, sentí lástima por mi propia especie. Abrió los ojos de nuevo y me miró. Todavía no lo entiendes, Caruel. El dominio no se está derrumbando porque lo hackeé. Se está derrumbando porque aprendió lo que me hiciste. Lo que hicimos. Empecé a hablar, pero me interrumpió con voz tranquila. Conectaron sus mentes a una red que siente cada señal. La hicieron empática por diseño. Ahora está empatizando. Lo sentí entonces. Un leve temblor, no de maquinaria, sino de algo más profundo, como el dolor resonando a través del metal. La vasta red neuronal del dominio reflejaba su dolor. Nuestro imperio no estaba siendo atacado. Estaba sintiendo remordimiento. Boric gritó, un sonido animal crudo, y se abalanzó de nuevo. No, el dominio no puede sentir. La mirada del hombre no vaciló. Entonces deberías haberte quedado. Máquinas. Presionó su cabeza contra la pared mientras otra oleada pulsaba a través de la nave. La cubierta se dobló. La gravedad se plegó en olas. Boric fue lanzado a través de la cámara. Caí de rodillas,
agarrando la consola. Fusión del núcleo fue un grito lejano de las comunicaciones. Estamos perdiendo la contención. Miré el temporizador que ahora parpadeaba en cada pantalla durante minutos. El humano sonrió débilmente. Los invitados estaban a medio camino. Las luces parpadearon de nuevo, más débiles. Boric se puso de pie con dificultad, la armadura chamuscada, los ojos ardiendo de odio. Me apuntó con su arma. «Desconéctalo». «No puedo», dije. «El sistema no lo permitirá. Entonces los mataré a ambos». Disparó, pero el disparo nunca impactó. La explosión se curvó en el aire, redirigida por un destello de energía invisible. Boric gritó cuando su arma explotó en sus manos. El humano se estremeció por el esfuerzo, pero sonrió. «Empatía, comandante. Ni siquiera tu nave quiere que lastimes a la gente». El casco volvió a gemir. Fuera de la ventana, vi cruceros del dominio enfrentándose entre sí. Drones de defensa disparando a ciegas mientras el control de la red colapsaba. Chispas de fuego florecieron en la oscuridad como soles que caen. La cuenta regresiva llegó a 2 minutos. El humano susurró casi para sí mismo. «Pronto estarán aquí». Me incliné más cerca. «¿Quiénes?». No respondió. Sus párpados se cerraron. «Será mejor que te abroches el cinturón, Caruel». «¿Qué pasa cuando llega a cero?». Me dedicó esa misma sonrisa sangrienta y agrietada. «Algo hermoso». Las alarmas de la nave aumentaron en un crescendo hasta el silencio por un instante. Todo quedó quieto. El cuerpo de Boric yacía inmóvil en el piso. Miré fijamente el pulso humano acelerado. Entonces las estrellas de afuera se plegaron hacia adentro y una ola de luz envolvió la flota. Medianoche y a través de la cegadora blancura. Escuché su voz, débil pero segura. 12 minutos, ¿recuerdas? Se acabó el tiempo. La luz golpeó como el nacimiento de una estrella. Silenciosa, absoluta, ahogando todo en blanco. Por un momento, no hubo guerra, ni nave, ni dominio, solo vibración. Cuando recuperé la visión, la nave insignia colgaba en el espacio fracturado. La mitad de su casco se abrió como una bestia herida. A través del vacío, la armada del dominio ardía en silencio, un campo de soles moribundos. Y a través de esos restos brillantes surgieron formas, elegantes, oscuras, angulares, moviéndose con una precisión imposible. Naves humanas. Agarré la consola mientras la gravedad flaqueaba de nuevo. La cámara parpadeó con luz de emergencia, proyectando largas sombras sobre el rostro del humano. Todavía estaba vivo, apenas. Quemaduras surcaban su pecho, su respiración superficial, pero constante. Tenía los ojos abiertos, reflejando los lejanos destellos de la batalla exterior. «Ellos hicieron eso», murmuró, con voz ronca pero satisfecha. «Te dije que vendrías». Podía oír el zumbido de sus armas a través del casco. Una profunda resonancia armónica que ningún sistema del dominio podía descifrar. El cadáver de Boric yacía retorcido junto a la pared. La armadura fusionada a su carapace. A nuestro alrededor, fragmentos de paquetes de lenguaje destellaban a través de las comunicaciones. Firmas de código terrano que se aprovechaban de las frecuencias del dominio, convirtiendo nuestra red en su autopista. Fuera de la ventana de visualización, lo imposible se desplegaba. Naves humanas, pequeñas en comparación con los dreadnoughts del dominio, se movían como pensamientos vivientes, desapareciendo y reapareciendo entre fotogramas de tiempo. Cada ataque era quirúrgico. En un momento, un acorazado del dominio se alzaba imponente sobre ellos. Al siguiente, se partió desde dentro. Grietas de luz brillantes recorrieron su casco como vetas de lava antes de estallar silenciosamente. «¿Cómo?», comencé, pero el humano me interrumpió con una leve risa. «Están usando sus propias anclas cuánticas. Ustedes construyeron un mapa que abarcaba la galaxia. Recuerden, solo invertimos las coordenadas». La comprensión golpeó como un puñetazo.
Cada baliza del dominio, cada punto de la red, cada relé de red, ellos todos habían sido secuestrados, reorientados para servir como puertas de navegación. No puedes viajar tan rápido, susurré. La física, sonrió débilmente. Dejamos de pedirle permiso a la física hace unas 3 guerras. Afuera, la flota del dominio se desintegraba en tiempo real. Las naves de mando estallaban como fruta demasiado madura, dejando escapar luz y escombros al vacío. Nuestros drones de defensa, confundidos por códigos IFFF corruptos, giraron sus armas hacia adentro. Por cada nave humana destruida, parecían aparecer 2 más. Fantasmas emergiendo de pliegues en el espacio. Me puse de pie tambaleándome, mirando a través de la ventana agrietada. La escala de la destrucción era incomprensible. Los planetas parpadeaban fuera de línea en los mapas del dominio. Sectores enteros estaban en silencio. El cielo parecía herido. El humano apoyó la cabeza contra la pared, respirando con dificultad. «¿Sabes qué es gracioso?», dijo en voz baja. «Esto ni siquiera es la flota». «¿Qué quieres decir?». «Estos son civiles», susurró. «Ingenieros, cargueros, buques médicos. La flota real aún se está cargando». Las palabras me helaron más que el vacío del exterior. «Civiles». La humanidad había enviado a sus constructores, no a sus soldados. Una oleada recorrió la nave de nuevo. Las luces se atenuaron. Vi destellos de fuego azul entrelazándose entre los escombros. Naves terranas uniendo sus motores para formar puentes de energía brillantes. Parecía arte, deliberado y elegante, como si la guerra misma se hubiera vuelto poética. La voz de Boric resonó en mi cabeza. Control del orden público del dominio. Y aquí estaba el caos esculpido en simetría. Me volví hacia el hombre. «Tú diseñaste esto», negó con la cabeza lentamente. «Yo solo les di la llave». Abrieron la puerta. A través de la estática, las señales de mando del dominio gritaban pidiendo retirada. No hubo respuesta. Cada transmisión fue interceptada por el mismo mensaje repetitivo. Cese de hostilidades. Protocolo de bajas humanas activo. Miré más de cerca. No eran órdenes. Eran advertencias. La propia IA del dominio se estaba rindiendo. El humano sonrió levemente. ¿Ves? Incluso tus máquinas se han rendido. Mejores instintos que tus líderes. Algo dentro de mí se quebró. La constatación de que el imperio al que servía no era eterno, solo cristal frágil bajo presión. Entonces la primera nave de abordaje humana impactó contra la nave insignia. El sonido fue bajo y deliberado, como un martillo contra el corazón. Las paredes temblaron. La atmósfera se liberó en un silbido estridente. Agarré la barandilla, enderezando al humano. «Tenemos que movernos», se estremeció. «Me estás ayudando ahora». «No sé por qué», admití. Se rió débilmente. «Estás empezando a sonar humano. Un hábito peligroso». Tropezamos por el pasillo. Luces parpadeando sobre nuestras cabezas. Soldados yacían esparcidos por el suelo, algunos vivos, la mayoría no. Fuegos de plasma devoraban los mamparos. El aire olía a ozono, metal y sangre. La IA interna de la nave murmuraba fragmentos de datos como un sacerdote moribundo. Inestabilidad del reactor. Brecha de contención. Fallo en dejar de hablar. El humano gruñó hacia las paredes como si la nave pudiera oírlo, luego más suave. «Vamos, Caruel. Esto camino. ¿Cómo sabes a dónde ir?». Sonrió levemente. «Construí tu arquitectura de seguridad. Es lo mío». La ironía era obscena. Nuestro prisionero interrogado guiándome por mi propia nave insignia. Pero de alguna manera se sentía bien. Llegamos al atrio central justo cuando el casco se abrió de nuevo. Alcancé a ver las estrellas a través del techo roto, y en medio de ellas, emergió un colosal dreadnought terrano. No se parecía a ningún diseño del dominio, angular, gris oscuro, con largas cicatrices de luz que trazaban sus costados.
Esta presencia irradiaba un poder silencioso a través de su casco. Unas letras brillaban débilmente. USS Epitaph. Los humanos la miraron como a una amiga perdida. No pensé que la enviarían. ¿Qué es esa nave? Exhaló a casa. Entonces el Epitaph disparó. El rayo no era luz. Era memoria. Una ola en cascada de datos y radiación se entrelazó, envolviendo la red del dominio y seccionándola nodo por nodo. Todas las naves conectadas a la red se congelaron en el lugar, inmóvil, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. ¿Qué están haciendo?, susurré. Desconectando, dijo suavemente. No más imperio. No más dolor. Lo sentí. Entonces, en lo profundo de mis implantes, la voz del dominio se desvaneció. Los miles de millones de pensamientos interconectados que una vez vibraron en armonía se silenciaron. Por primera vez en mi existencia, estaba solo en mi propia cabeza. El vacío se sentía como libertad. El humano se desplomó contra la pared, con el cuerpo temblando. No te veas tan triste, Karu. Los finales son necesarios. Te estás muriendo, dije. Se encogió de hombros débilmente. Parte de la descripción del trabajo. Afuera, la batalla disminuyó. Las naves supervivientes del dominio se dispersaron. Los motores tosían. Las naves humanas extendían brazos de acoplamiento, no armas. Las luces de rescate no apuntaban a los láseres. Estaban salvando a los mismos enemigos que habían torturado a su hombre. No tenía sentido. Sin embargo, sí lo tenía. Una voz crepitó a través de lo que quedaba de las comunicaciones. Mujer al mando. Teniente Holt, informe de estado. El hombre sonrió. Débilmente. Todavía intacta, señora. Casi. Su cuenta regresiva terminó hace 12 minutos. Cerró los ojos. Sí, bonitos fuegos artificiales. Recuperación en curso, dijo ella. Mantengan la posición. La transmisión terminó. Lo miré, Teniente Hull, y sentí un extraño dolor donde antes estaba el deber. La nave gimió de nuevo. El suelo bajo nosotros se inclinó. Lo sostuve antes de que cayera. Su piel ardía contra mis manos, pero aún así logró esbozar otra sonrisa. ¿Ves? No todos los alienígenas son malos. Quise responder, pero las palabras parecían inútiles. Simplemente asentí. La ventana se hizo añicos cuando el Epitaph se acercó, su casco iluminando el corredor en plata. Los escombros a nuestro alrededor se desplazaron hacia la órbita, brillando contra la oscuridad. La guerra estaba terminando antes de que realmente comenzara. 12 minutos. Eso fue todo lo que se necesitó para destruir una civilización. Hull miró a través de la ventana rota, con la mirada perdida en la distancia. 12 minutos, murmuró de nuevo como si estuviera probando el sonido. Supongo que todavía llevo una vida muy ajetreada. Horario. Vi movimiento. Figuras con trajes terranos entrando por la brecha, sus visores brillando en azul. Uno de ellos saludó a Hull antes de activar el campo gravitatorio. Lo tengo, señor, dijo el rescatador. El mando lo quiere vivo. Dice que vuelve a ser tendencia. Holt gimió. Fantástico. Que alguien le diga que estoy cobrando horas extras. Incluso en el fin del mundo, todavía podía hacer una broma. Lo subieron a una camilla, con cuidado, con eficiencia. Antes de sacarlo, me miró. Caruel. ¿Verdad? Asentí una vez. No te quedes aquí, dijo en voz baja. Hay un lugar para la gente que piensa en lugar de obedecer. Luego se fue, llevado a través de la luz cegadora hacia la nave terrana. Me quedé solo en la cámara que se derrumbaba. La flota del dominio era polvo. La red que definía nuestra especie había desaparecido. Pero algo nuevo se agitó en su ausencia. Una pregunta, silenciosa y viva. A través del casco agrietado, vi cómo la flota humana se desvanecía en el espacio plegado, dejando rastros de luz dorada que parecían casi misericordioso. Y en el eco menguante de sus motores,
Me di cuenta de que la guerra nunca se había librado realmente. Se decidió en el momento en que un hombre torturado se negó a ceder. En algún lugar profundo dentro de la nave, una sola pantalla volvió a la vida. Un mensaje parpadeó una vez antes de disolverse en estática. Conexión terminada, y debajo, casi como una firma, aparecieron 4 palabras en el estándar de Terán. Nos vemos la próxima vez. El silencio regresó como una misericordia. La nave insignia del dominio flotaba a través del vacío, partida y sangrando vapor hacia las estrellas. Fuegos parpadeaban a lo largo de su columna vertebral. Pequeñas brasas rojas contra la oscuridad infinita. Flotaba cerca de una ventana destrozada. Sin peso en el campo gravitatorio moribundo. Mi reflejo partido por grietas en el cristal. La guerra había terminado. El dominio, mi dominio, había desaparecido. Luces de rescate atravesaban el humo. Pálidas y firmes, las naves humanas se movían entre los restos con lenta precisión, reuniendo supervivientes, no enemigos. Había esperado venganza, ejecución, una purga a la altura de la destrucción que habíamos desatado sobre ellos. En cambio, vi cápsulas médicas, líneas de vida, manos extendidas hacia los caídos. El aire en mi traje era tenue y metálico. Mi implante de calma aún vibraba con señales fantasma de la antigua red. Ecos de gritos, órdenes, oraciones. Entonces una voz se abrió paso, tranquila y clara. Sobreviviente del dominio, esta es la División de Rescate de Sistemas Unidos. Identifíquese. Se me hizo un nudo en la garganta antes de poder responder. Analista Caruel. Inteligencia de la flota, rango del dominio, extinto. Estoy solo. Mantengan la posición. Pronto dejarán de estarlo. La comunicación se cortó. Un momento después, la nave tembló cuando un cable de acoplamiento se enganchó al casco desgarrado. Una escotilla se abrió cerca y la luz se filtró cálida y dorada. El aire olía a oxígeno y antiséptico. Una figura entró, blindada en negro mate con una visera azul brillante. Humano, se acercó lentamente, con el arma enfundada, movimientos medidos. «Estás vivo», dijo, su voz distorsionada pero tranquila. «Bien. El mando ha estado esperando que los de tu especie vuelvan a contestar la línea». «¿Los de mi especie?», murmuré. «No queda mucho de ello». Se giró ligeramente, mirando el corredor en ruinas. Luego volvió a mirarme. «Eso mismo», dijo él. Las palabras resonaron como un pulso. Él, el soldado, tocó el lateral de su visor, activando una transmisión. Una proyección cobró vida. El teniente Hull yacía en una camilla a bordo de una nave terrana, vendado pero respirando. Su voz era débil pero firme. «Si Caruel sigue ahí fuera, tráiganlo. Es uno de los buenos». Miré fijamente la imagen. «Se acuerda de mí». El soldado sonrió bajo el visor. «No olvida a la gente que toma decisiones». Lo seguí por el corredor hacia el puente de atraque. La insignia del dominio sobre la puerta parpadeó una vez y se apagó. El pasado se desvaneció silenciosamente tras nosotros. La nave humana rebosaba de sonido. Máquinas zumbando, médicos hablando en voz baja, el repiqueteo de botas sobre suelos metálicos. Cada corredor olía a aceite, café y aliento humano. El caos se sentía realmente cálido. No me había dado cuenta de lo estéril que se había vuelto el dominio hasta. I woke tamon dem. We entered the Tenu Medical Bay. Hold sitting supported on a bed, eyes half light, skimpale under the vendas. When sin me, a smile weakly. Hey, Caruel, you look hell of the hell. Entonces, tú. I reply before I could stop myself. Elaf. A small broken sound that still have more life that the Dominion ever had. Supongo que ahora ambos somos supervivientes. Y approached, uncertainty. Destruiste un imperio. A shakehead. Empires destroy their self-destroyed. I just help them to note. Silent loud. The maneters around impulse in slow rhythm.
What's happened now? Y Asked. Reconstruir, dijo softly. Alguien sabe to be sure we don't become lo que acabamos de enterrar. Y talked of the endless hierarchy of the Mingen. Su precisión, su crueldad disfrazada de orden. ¿Y si los humanos construyen otro imperio? Sonrió débilmente. Entonces espero que alguien como tú desconecte el enchufe. Una suave alarma sonó al otro lado de la bahía. La voz del piloto se escuchó por el intercomunicador. Todos los sectores despejados. Últimas señales del dominio extinguidas. Preparándose para la maniobra de reentrada. La nave giró hacia la estrella más cercana. La luz se reflejaba en su casco. A través de la ventana, vi el campo de restos que se extendía hasta el infinito. Naves quemadas, lunas fracturadas, escombros que brillaban como linternas. Entre ellos, la bandera del dominio flotó brevemente antes de encenderse con los rayos del sol y desvanecerse. Holt cerró los ojos. Hermoso, ¿verdad? Sí, dije en voz baja. Aterrador también, se rió entre dientes. Lo mismo de donde yo vengo. Un médico me hizo un gesto para que me fuera mientras la nave comenzaba su corrección de rumbo. Pero Ul extendió la mano, sus débiles dedos rozaron mi muñeca. Karu, dijo, diles lo que viste. Diles que intentamos hacerlo mejor. Lo haré, prometí. Su mano se apartó, descansando suavemente sobre la manta. Sus ojos permanecieron abiertos, mirando la luz hasta que se volvió blanca. El médico le tomó los signos vitales, susurró algo que no oí y lo cubrió con una sábana. Me quedé allí un largo instante, sintiendo el zumbido de los motores, el pulso de la vida que continuaba. Un hombre que reía bajo tortura había deshecho la mayor tiranía que la galaxia jamás había conocido. No con odio, sino con desafío y un amor extraño y obstinado. La calma de la nave volvió a la vida. Todos los supervivientes contabilizados, comenzando la transmisión de la carta de paz. Miré una vez más a través de la ventana donde la luz del dominio destruido aún flotaba entre las estrellas. Y por primera vez en mi existencia, incliné la cabeza, no en señal de sumisión, sino de respeto. La guerra había durado 12 minutos. Su eco perduraría durante siglos. Mientras la nave giraba hacia el amanecer de un mundo desconocido, una voz suave del intercomunicador, quizás una grabación, susurró entre la estática. Se acabó el tiempo, dijo casi con cariño. Y en el resplandor del amanecer, comprendí que no era un final en absoluto. Fue el primer suspiro silencioso de algo completamente